Les invito a escuchar mi cuento original y apóyenme con un like y una suscripción si les gusta. Almohadilla capítulo 1, el nuevo trabajo. Miguel Ramírez conocía 47 formas de matar a un hombre con sus propias manos, pero ahora sus manos olían a caballos y a hierba recién cortada. 15 años en las fuerzas especiales lo habían convertido en un arma viviente y los últimos 5 años en un rancho en Chihuahua le habían enseñado a ser humano de nuevo. Su esposa Emilia pensaba que estaba enterrando su talento en estiércol, mientras ella misma escalaba la escalera política en la campaña. El rifleman Licher Carcano miraba hacia el atardecer como un perro fiel. Miguel estaba tendido en el campo de tiro improvisado que él y Javier habían instalado en el extremo más alejado del rancho. Un pedazo de tierra donde vivían los fantasmas de su pasado, a 1 kilómetro de los establos y la casa principal. Controla tu respiración, hijo. Inhala-exhala suavemente. La bala debe salir entre los latidos del corazón en esa pequeña pausa cuando todo el mundo se detiene. El gatillo debe presionarse suavemente y a lo largo del cañón no tires hacia los lados. Javier estaba tendido a su lado, absorbiendo cada palabra. Esas tardes en el campo de tiro se habían convertido en su ritual especial desde que el muchacho regresó del primer año de veterinaria para las vacaciones de verano. Algo en su mirada había cambiado durante ese año, como si la ansiedad se hubiera instalado en el fondo de sus pupilas. ¿Sabes, papá? Javier no apartó los ojos de la mira. Cuando vine a casa la última vez, mamá no cenó con nosotros ni una sola vez. Ella ha cambiado. Miguel guardó silencio. ¿Qué podía decir si su hijo tenía razón? Emilia parecía otra persona desde que se convirtió en jefa de campaña de Silverio. Trajes de diseñador, nuevo peinado, regresando tarde a casa. Ahora olía diferente, a perfume caro y ambiciones. El teléfono estalló con un timbre, como si alguien hubiera disparado en el silencio. Miguel sabía quién era antes de mirar la pantalla. Miguel, mi amor, la voz de Emilia sonaba como papel de lija envuelto en seda. Hoy hay una reunión importante sobre la estrategia de campaña. Las elecciones están muy cerca, hay mucho trabajo. No me esperen para cenar, Roberto piensa. Roberto, Miguel captó la mirada preocupada de su hijo, cuando señor Silverio se había convertido simplemente en Roberto. El señor Silverio, corrigió Emilia con ligera irritación. Él piensa que estas elecciones son nuestra oportunidad para cambiar el estado para mejor. Comprendes lo importante que es esto, ¿verdad? Miguel solo entendía una cosa. Su esposa ahora hablaba en un lenguaje de lemas y promesas, un lenguaje extraño de juegos políticos. Sentía cómo ella se escurría como arena entre sus dedos. Por supuesto, querida, Javier y yo nos las arreglaremos. Y realmente se las arreglaron. Calentaron los restos del estofado de ayer, pusieron la mesa para dos en la maciza mesa de roble que Miguel había hecho con sus propias manos. Cenaron en silencio, bajo el crujido del ventilador del techo y el lejano relincho de los caballos. Mamá olvidó que la familia es lo más importante. Javier apartó su plato, su voz temblaba con resentimiento contenido. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre tu unidad, que nunca se abandona a los tuyos? Miguel recordaba. Lo recordaba todo, el día en las arenas de Kandahar cuando perdió a su mejor amigo y el juramento que se hizo entonces. La familia es sagrada, es esa trinchera que no se puede rendir. El timbre de la puerta sonó como una alarma. En el umbral estaba Emilia, radiante como una moneda recién pulida, y detrás de ella se alzaba Roberto Silverio, tenso como una cuerda, con un traje que costaba más que todo el establo de Miguel. Querido, Emilia entró revoloteando en la casa, dejando tras de sí una estela de aquel nuevo perfume. Tenemos noticias increíbles. Silverio estrechó la mano de Miguel con esa fuerza especial que los políticos confunden con masculinidad. Su sonrisa había sido ensayada frente a 1000 espejos. Señor Ramírez, su reputación lo precede. 15 años en las fuerzas especiales, 2 corazones púrpura, especialización en antiterrorismo. Eso quedó en el pasado, lo interrumpió Miguel. No le gustaba que usaran su expediente militar como tarjeta de presentación. Quizás es hora de volver. Silverio se sentó en el sillón con la naturalidad con la que los reyes ocupan tronos. Tenemos información sobre un intento de asesinato planeado contra mí, un juego sucio de mis oponentes, nada más, pero no quiero arriesgarme. Javier se quedó inmóvil en el vano de la puerta, como un centinela en su puesto. Sus ojos iban y venían entre su padre, su madre y este hombre que había traído a su casa el olor de la alta política. Necesito un guardaespaldas, Miguel, un profesional, un muro, alguien a quien pueda confiar mi vida completamente y sin reservas. He dejado todo eso atrás, señor, Miguel negó con la cabeza. Ahora tengo otra vida, lo siento. Emilia se arrodilló ante él, tomó sus manos entre las suyas. En sus ojos flotaba algo parecido a la desesperación, o a una muy buena actuación de desesperación.
Piénsalo, mi amor, míralo desde otro ángulo. Volveremos a pasar tiempo juntos, como antes. ¿No es eso lo que querías? Miguel miraba a su esposa y no veía a la actual cuidada, con manicura y peinado perfectos, sino a aquella chica de Durango que hace 20 años se reía de sus torpes galanteos. La que lo esperaba cuando volvía de zonas de conflicto, la que le había dado un hijo. Lo pensaré, dijo finalmente. Roberto Silverio y Emilia se fueron en el mismo coche. En la curva donde el camino de tierra del rancho salía a la carretera, el Lincoln giró hacia un sendero forestal poco visible. A la luz de la luna se podía distinguir cómo Emilia se acercaba a Silverio, cómo sus labios se fundían en un beso ávido y apresurado. Él aceptará, susurró ella, separándose del beso, conozco a mi marido. Y si no lo hace, Silverio pasó su mano por el cabello de ella con un gesto posesivo. Lo hará para salvar el matrimonio que he destruido por ti. Ella se rió, y en esa risa no había nada de la mujer que acababa de estar de rodillas ante su marido. Mientras tanto, en el rancho, Javier puso su mano en el hombro de su padre. Algo no está bien aquí, papá, lo siento en las tripas. Miguel asintió. Él también lo sentía, como se siente la proximidad de una tormenta de arena en el desierto. Pero la idea de que esto podría salvar su matrimonio que se desmoronaba ya había echado raíces. A la mañana siguiente llamó a Silverio y aceptó. Esa decisión lo cambió todo. En el fondo de su alma sabía que ya no habría vuelta atrás. Almohadilla, almohadilla, capítulo 2, la amenaza. La sede de campaña de Roberto Silverio estaba ubicada en un viejo edificio de 3 pisos de ladrillo rojo en el centro de Monterrey. Miguel estacionó su desgastada Ford entre relucientes Lexus y BMW, sintiéndose tan fuera de lugar como se sentiría un vaquero en una gala social. Se ajustó la chaqueta ropa poco familiar que le quedaba como una silla de montar a una vaca y entró. El guardia de la entrada, un joven con la mirada acosada de un oficinista, ni siquiera intentó detenerlo. Algo en el andar de Miguel, en cómo mantenía la cabeza y escaneaba el lugar, decía, este hombre detendrá a quien sea necesario. Miguel, Emilia salió volando de la esquina como un pájaro exótico, con un traje color aguamarina y zapatos que probablemente costaban tanto como la alimentación mensual de todos los caballos del rancho. Estoy tan contenta de que finalmente hayas decidido venir. ¿Sabes? No dormí en toda la noche pensando en nosotros, en cómo nos hemos distanciado. Miguel miraba a su esposa, tratando de encontrar en ella a aquella chica de Durango que una vez juró estar con él en las buenas y en las malas. Había aceptado este trabajo después de una noche de insomnio agonizante, cuando repasó todas las opciones y entendió, esta era su última oportunidad para salvar su matrimonio. Yo también estaba pensando en nosotros, habló en voz baja para que ninguno de los empleados que pasaban lo escuchara. Tal vez tengas razón, tal vez trabajando juntos volvamos a ser una familia. Emilia se quedó inmóvil por un momento, algo destelló en sus ojos, ya fuera una sombra de culpa o un triunfo cuidadosamente oculto. Ven, te mostraré tu oficina. Roberto, es decir, el señor Silverio está esperando. Su esposa se movía por los pasillos de la sede como pez en el agua, saludando a decenas de personas cuyos rostros se fundían para Miguel en una imagen borrosa. Todos se parecían entre sí, jóvenes, ambiciosos, con las mismas sonrisas de dientes blancos y miradas penetrantes. Ah, aquí está mi nuevo ángel guardián. Roberto Silverio se levantó de su imponente escritorio de caoba, extendiendo la mano. Debo admitir que no esperaba que aceptaras. Emilia me dijo que estabas firmemente arraigado a tu rancho. Decidí que era hora de cambios. Miguel estrechó la mano extendida, notando que el político tenía un apretón demasiado suave, teatral como su sonrisa. ¿Y qué te parece nuestro humilde hogar? Miguel examinó lentamente la oficina, señalando todas las amenazas potenciales, demasiadas ventanas, posición ideal para un francotirador desde el otro lado de la calle. Necesitamos instalar cristales blindados y persianas protectoras, y reubicar el escritorio está a la vista de cualquiera que tenga un rifle con una óptica decente. La sonrisa de Silverio se volvió un poco menos brillante. Emilia, querida, déjanos solos un momento. Miguel notó cómo su esposa mantuvo la mirada en el político durante una fracción de segundo antes de salir. Algo en esa mirada arañó su conciencia, pero el pensamiento se escapó cuando un asistente preocupado asomó la cabeza por la puerta. Señor Silverio, en una hora hay un mitin en el Parque Fundidora. El día se disparó a toda velocidad. Miguel verificaba rutas, posicionaba personas, instruía a los conductores. Sentía cómo los viejos instintos regresaban, como un mecanismo polvoriento que de repente había sido engrasado y puesto en marcha. El Parque Fundidora bullía de gente.
No menos de 2000 personas se habían reunido para escuchar al futuro gobernador. Miguel estaba detrás de Silverio en la tarima improvisada cuando notó un movimiento en la multitud. Un hombre con una chaqueta gastada se abría paso hacia adelante, su mano estaba metida en el bolsillo interior. Todo sucedió en fracciones de segundo, el brillo del metal en la mano del desconocido, un movimiento característico. Miguel había visto cientos como ese en zonas de conflicto. Granada. No pensó, su cuerpo actuó solo, 15 años de entrenamiento grabados en su subconsciente. Con un movimiento derribó a Silverio, cubriéndolo con su cuerpo, con otro rodó agarrando el objeto arrojado. Lo apretó contra su pecho, listo para absorber la explosión. Los segundos se estiraron hasta la eternidad, gritos de la multitud, pisadas, sonido de sirenas a lo lejos. La explosión no ocurrió. En las manos de Miguel había una papa envuelta en papel de aluminio, una maldita papa. Más tarde, cuando la policía terminó de interrogar a los testigos y la aterrorizada multitud fue dispersada, Silverio le dio una palmada en el hombro. Por eso te elegí a ti, Miguel, esos reflejos no se compran con ningún dinero. Y en un rincón lejano de la sede, Emilia se apretaba contra los labios de Silverio en un beso apresurado. Es perfecto, susurraba ella, todo va según el plan. Por la noche, al regresar al rancho, Miguel encontró a su hijo en el establo. Javier estaba cepillando a su yegua alazana favorita, pero por sus movimientos se notaba que algo no andaba bien. Vi el reportaje, dijo Javier sin volverse. El cepillo en sus manos se movía con gestos bruscos y nerviosos, sobre lo que pasó en el parque. ¿Sabes qué es lo más extraño? La seguridad ni siquiera se inmutó, solo tú reaccionaste. Se activaron los viejos reflejos. Miguel tomó otro cepillo, uniéndose a su hijo. En esos momentos no piensas, simplemente actúas. No, papá, no lo entiendes. Javier se volvió tan bruscamente que el caballo resopló. Vi la grabación 3 veces. Los guardias estaban como estatuas, como si supieran que no era una amenaza real, y mamá ni siquiera se asustó. Estaba ahí parada mirando como si todo fuera según el plan. Javier, no escucha, ella ha cambiado desde que se involucró con ese político, puedo verlo, casi nunca está en casa, y cuando viene huele a un perfume ajeno. Su sonrisa es diferente, su mirada es extraña. Tú mismo me enseñaste a notar los detalles. Miguel se quedó inmóvil. Había aprendido a ignorar esos pequeños detalles, los regresos tardíos, los nuevos perfumes, las miradas extrañas. Era más fácil cerrar los ojos que hacer preguntas cuyas respuestas podrían destruir su mundo. Ella solo está haciendo carrera, hijo. No, papá, en la voz de Javier resonaba acero. Ella está traicionando todo lo que me enseñaste. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre la familia, sobre que algunas cosas son más importantes que la carrera? En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno. Se acercaba una tormenta y no solo sobre el rancho. Miguel lo sentía con todo su ser, con cada célula de su cuerpo acostumbrado a predecir el peligro. Tengo que llevar esto hasta el final, hijo. Tengo que intentar salvar a nuestra familia. Entonces te cubriré las espaldas, papá. Javier puso su mano en el hombro de su padre. Como me enseñaste, nunca dejar a los tuyos. En su voz sonaba una determinación que Miguel no había escuchado antes. Su muchacho había crecido, quizás demasiado rápido. Almohadilla, almohadilla, capítulo 3, la trampa. El camino serpenteaba hacia las montañas, y cada curva era como una nueva vuelta de espiral, enroscándose alrededor del destino de Miguel Ramírez. Estaba sentado al volante del Cadillac blindado, mirando de vez en cuando por el retrovisor a Roberto Silverio. El político revisaba algunos papeles en el asiento trasero, dictando ocasionalmente notas en su teléfono. Emilia dormitaba a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, un gesto completamente. Regresaban de una velada benéfica en Valle de Bravo, un resort donde los ricos locales se habían reunido para apoyar al futuro gobernador con sus chequeras. Faltaba aproximadamente 1 hora de camino hasta Monterrey. El primer signo de alarma no lo notó Miguel. Se activaron los sensores de seguimiento instalados por su insistencia. Una camioneta negra sin placas los había seguido durante los últimos 15 minutos, manteniéndose a la misma distancia. Nos están siguiendo. Miguel lanzó una breve mirada a Silverio. Ford Explorer negro, 2 coches atrás. Quizás sea solo una coincidencia. Silverio se apartó de sus papeles, pero en su voz no se percibía especial preocupación. Hace 3 curvas se nos unió otro igual, sin placas. Emilia despertó, en sus ojos destelló algo parecido al miedo, o una buena imitación de miedo. Miguel, mi amor, ¿qué está pasando? No tuvo tiempo de responder. Después de la siguiente curva, la carretera estaba bloqueada por una tercera camioneta colocada transversalmente. Una emboscada clásica, 2 atrás, 1 adelante. Miguel había visto esto cientos de veces en zonas de conflicto.
Agárrense, fue todo lo que dijo, hundiendo el pedal del acelerador hasta el fondo. ¿Qué demonios estás haciendo? Silverio se inclinó hacia adelante. Nos vas a matar a todos. Si nos detenemos, nos matarán seguro. 6 toneladas de Cadillac blindados se estrellaron contra la camioneta que bloqueaba el camino a casi 100 kilómetros por hora. El sonido fue como si un gigante aplastara una lata de aluminio. Los sacudió, pero el sistema de protección funcionó a la perfección. Solo los papeles de Silverio volaron por el salón como confeti. Miguel exprimió del coche todo lo que pudo mientras descendían de las montañas. Los perseguidores quedaron atrás, probablemente se detuvieron para ayudar a sus compañeros en la camioneta destrozada. ¿Qué demonios? Silverio finalmente recuperó el habla. Podrías habernos matado a todos. Si nos hubiéramos detenido, seguro nos habrían matado. Miguel estaba tranquilo, solo sus dedos apretaban un poco más fuerte el volante. Esto no es una coincidencia. 3 vehículos, acciones coordinadas, bloqueo de carretera, trabajo profesional. Dios mío, Emilia se llevó la mano a los labios. Entonces las amenazas eran reales. Miguel captó su mirada en el espejo retrovisor. Algo en ella no estaba bien, demasiado miedo para alguien que acababa de estar en peligro real, como si temiera algo más. La policía encontró la camioneta abandonada 1 hora después. Resultó ser robada, sustraída 3 días antes en Tijuana, sin huellas dactilares, sin rastros profesionales. Al volver a casa muy entrada la noche, Miguel encontró a su hijo en el campo de tiro. A la luz de la luna llena, Javier levantaba una y otra vez el rifle de su padre, practicando movimientos hasta automatizarlos. No puedes dormir. Miguel se acercó silenciosamente, pero su hijo ni siquiera se sobresaltó. Estoy pensando en lo que me contaste, sobre lo importante que es tener una cobertura confiable. Javier bajó el rifle. Me enseñarás de verdad. ¿Para qué necesitas esto? Porque veo cómo todo se desmorona, papá. Mamá casi nunca está en casa. Cuando viene huele a whisky, colonia ajena, y hoy podrían haberte matado a ti también. Miguel miraba a su hijo y se veía a sí mismo, aquel que hace 20 años juró proteger a su país y a sus seres queridos. Javier tenía razón, necesitaban cobertura, especialmente ahora. Está bien, sacó una llave del bolsillo. Ven, te mostraré algo. En un rincón alejado del establo, detrás de las pacas de heno, había una puerta discreta. Detrás de ella, una pequeña habitación equipada como armería. Aquí Miguel guardaba su arsenal militar, lo que no pudo dejar en el pasado. M40A5 sacó de la caja fuerte un rifle que una vez le salvó la vida en las montañas de Afganistán. Lo mejor que puede haber para un disparo a larga distancia. Con este me convertí en el mejor francotirador de la unidad. Las siguientes 2 horas las pasaron desmontando y montando el arma hasta que los movimientos de Javier se volvieron precisos y seguros. El cielo al este ya comenzaba a aclararse cuando terminaron. ¿Sabes qué es lo más importante para un francotirador? Miguel puso su mano en el hombro de su hijo. No es el disparo en sí, es saber esperar el momento adecuado, a veces durante horas, y la completa certeza de que estás haciendo lo correcto. Como tú hoy en la carretera. Sí, a veces tienes que tomar una decisión en una fracción de segundo, y debes estar preparado para vivir con las consecuencias. No sabían que en ese mismo momento Emilia yacía insomne en su cama en la casa que compartían, mirando al techo con una mirada vacía. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Silverio. Todo va según lo planeado, ha demostrado su lealtad, pronto. Borró el mensaje y cerró los ojos. En la oscuridad de su propia habitación, Emilia Ramírez sonrió con esa sonrisa que nunca habían visto ni su marido ni su hijo. Almohadilla, almohadilla, capítulo 4, la verdad. El día antes de las elecciones, la sede de Roberto Silverio zumbaba como una colmena perturbada. Miguel estaba sentado en la sala de seguridad, revisando metódicamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia. La última comprobación de seguridad antes del día D, su tradición personal desde los tiempos de servicio. Nunca se sabe qué detalle puede resultar importante. 4 monitores frente a él mostraban diferentes partes del edificio: pasillos, vestíbulo, puerta trasera, estacionamiento. La tranquila rutina de un hombre que durante 15 años de su vida había buscado peligro en cada sombra. Su dedo en el botón de avance rápido se movía automáticamente. 5 minutos adelante, comprobar, otros 5 minutos. Grabación de la noche anterior, pasillo oscuro del 3er piso donde se ubicaba la oficina privada de Silverio. Una figura familiar en un traje beige, Emilia, mira a su alrededor y se desliza por la puerta de la oficina. Nada inusual, después de todo, es su directora de campaña. Miguel ya iba a avanzar cuando algo llamó su atención, ese instinto que tantas veces le había salvado la vida. Rebobinó la grabación.
Emilia entra en la oficina. Un minuto después aparece Silverio. Una reunión habitual, su dedo se detuvo sobre el botón de avance rápido. Había algo incorrecto en sus movimientos, demasiado íntimo. La cámara en la oficina de Silverio estaba instalada para cubrir todo el perímetro, insistencia del propio Miguel cuando asumió el cargo. Ahora casi lamentaba esto. Su esposa, presionada contra el escritorio de caoba, respondía voluntariamente a los abrazos de Silverio. Sus manos se enredaban en su cabello y las palmas de él se deslizaban por su cuerpo con la seguridad habitual de viejos conocidos. Mañana todo terminará, la voz de Emilia era ronca de pasión, estaremos juntos. Mi ángel, Silverio la abrazaba fuertemente, mi ángel despiadado. Miguel miraba la pantalla con la mirada fija de un hombre que ve cómo su mundo se desmorona. ¿Cuántas veces se habían encontrado así en esta oficina? Mientras él patrullaba los pasillos buscando amenazas externas, la verdadera traición ocurría justo bajo su nariz. La grabación continuaba. Todo continuaba sobre el escritorio donde esa misma mañana habían discutido la estrategia de seguridad. Miguel no podía obligarse a presionar el botón Stop. Algo dentro de él exigía verlo todo hasta el final, apurar esta copa hasta el fondo. Te amo, susurraba Emilia, y estas palabras, que una vez le pertenecieron a él, ahora resonaban con dolor en cada célula de su cuerpo. Silverio respondió algo, pero Miguel ya no escuchaba. En su cabeza pulsaba un solo pensamiento, todo había sido una mentira. Cada palabra suya sobre salvar su matrimonio, cada mirada, cada caricia, incluso su trabajo aquí era parte de algún plan perverso. Se sentó en la oscuridad de la sala de seguridad, sintiendo cómo crecía algo frío y terrible dentro de él. No era rabia, sabía cómo manejar la rabia. No era dolor, también estaba familiarizado con el dolor. Era algo distinto, parecido al vacío que se forma en el pecho un segundo antes de apretar el gatillo. El teléfono vibró, un mensaje de Emilia: cariño, no olvides que mañana es un día importante. Reunión del equipo a las 8 de la mañana. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Qué responder a una mujer que traicionó no solo su confianza, sino todo lo que había entre ellos durante 20 años, que convirtió su matrimonio en una farsa y su lealtad en una broma? Estaré allí, escribió brevemente. Mañana, el último día del contrato, día de elecciones, tenía que llevarlo hasta el final, no por ella, no por Silverio, sino por el hombre que era y seguía siendo, un hombre que siempre cumple con su deber. Miguel borró las grabaciones de las cámaras de vigilancia, todas excepto una, la que ahora se guardaba en la memoria USB en su bolsillo. Se levantó, sintiéndose envejecido 20 años, y salió al pasillo. En el vestíbulo se encontró con Emilia. Lucía impecable, ni un cabello fuera de lugar, el lápiz labial era perfecto, su esposa, una mujer ajena. Miguel, mi amor, estás algo pálido. Extendió la mano para arreglarle la corbata con un gesto habitual. Él se apartó apenas perceptiblemente, pero ella lo notó. En sus ojos destelló preocupación. Solo estoy cansado, su voz sonaba uniforme, mañana es un día importante. Sí, mañana todo cambiará, sonrió con esa sonrisa que él amaba una vez. Exactamente, respondió Miguel, todo cambiará. Salió a la calle, donde la tarde de octubre teñía el cielo del color de la sangre vieja. En algún lugar del edificio, su esposa quizás se encontraba nuevamente con su amante, y él haría su trabajo, hasta el final, porque Miguel Ramírez sabía esperar y sabía disparar, y lo más importante, sabía elegir el momento correcto. Almohadilla, almohadilla, capítulo 5, el disparo. ¿Saben qué es lo más terrible de la traición? No es el hecho mismo del engaño, para eso uno puede prepararse. No es el dolor, pasa, se cierra como una herida de bala. Lo más terrible es el momento de elección, cuando puedes pagarle al traidor con la misma moneda, pero algo dentro de ti se resiste, algo que te hace humano. Miguel Ramírez pensaba en esto, de pie en la terraza de la mansión de Roberto Silverio en aquella fría mañana de noviembre. El día de las elecciones comenzaba como una imagen de revista sobre la vida bella. Césped perfectamente cortado, muebles caros de teca en la terraza, olor a café recién hecho de una máquina italiana. Las últimas encuestas son simplemente fantásticas. Emilia revoloteó hasta la terraza, radiante e impecable en su traje de diseñador. Puso una taza de café frente a Silverio, un gesto tan simple, casi íntimo. Esta noche, Roberto, serás el nuevo gobernador. Miguel los observaba y algo dentro de él se retorcía como un resorte tensado. Sabían que los había visto ayer en la grabación, imaginaban el dolor que habían causado. Fue él quien primero notó la furgoneta negra, un hábito profesional de escanear constantemente el perímetro. El vehículo se acercó casi sin ruido, como un depredador al acecho, sin placas, vidrios polarizados, un clásico del género. El tiempo se estiró, como sucede solo en momentos cuando la muerte te respira en la nuca.
La ventanilla bajó lentamente, casi perezosamente, y en el sol de la mañana brilló el metal pavonado de un cañón. Y aquí el momento de elección, un segundo, una eternidad para decidir. El profesional, el guerrero, el hombre dentro de él ya se había movido hacia adelante, listo para cubrir al cliente. Pero el hombre, el esposo traicionado por su propia mujer, susurraba: «Detente, simplemente quédate quieto. Un segundo de retraso y la justicia prevalecerá. Nadie sospechará siquiera que te demoraste a propósito». Miguel lo veía todo con claridad cristalina, el estampido del disparo, cómo cae el cuerpo de Silverio, cómo grita Emilia en pánico, cómo se derrumban sus planes junto con su vida anterior. Tan simple, simplemente no llegar a tiempo, más fácil que apretar el gatillo. Pero algo más, algo mayor que el resentimiento y el dolor, lo empujó hacia adelante. Quizás los principios que le había enseñado a su hijo, quizás el entendimiento de que la traición no se redime con traición. Saltó derribando a Silverio. El sonido del disparo se fundió con el crujido de costillas. La bala le dio directamente, atravesó el chaleco antibalas, clavándose en su cuerpo justo debajo del hombro derecho. El dolor llegó instantáneamente, quemando todo por dentro. Dios mío», Silverio gritaba realmente asustado, su rostro blanco como la tiza. «Están disparando, seguridad, alguien». «Mejor cállate y tírate al suelo», pensó Miguel, tratando de incorporarse, pero no pudo, su cuerpo se negaba a obedecer. La sangre empapaba su camisa, extendiéndose por las tablas de la terraza. Intentó alcanzar la pistola en su cinturón, pero cada movimiento provocaba tanto dolor que oscurecía su visión. Las puertas de la furgoneta se abrieron. El asunto claramente no había terminado. Un hombre con traje negro subió los escalones de la terraza con la gracia pausada de un depredador. Su pistola apuntaba directamente al pecho de Silverio. «Por favor», el político levantó las manos, retrocediendo hacia la barandilla. «Haré todo lo que digan, cualquier cantidad de dinero, pagaré más que mi oponente». De repente, Silverio se rió como una hiena hasta las lágrimas. Miguel no entendía nada. ¿Qué estaba pasando? Súbitamente, el asesino apuntó silenciosamente a Miguel. En sus ojos no había ni compasión ni duda, solo profesionalismo frío. Emilia salió a la terraza. «No tan rápido, querido», su voz sonó como un latigazo. Salió de la casa y sus tacones repiqueteaban en las tablas de la terraza marcando el ritmo preciso del desenlace que se acercaba. «Creo que mi marido merece saber la verdad antes de morir». Se agachó junto a Miguel, pasando un dedo por su mejilla. «Oh, mi amor, siempre fuiste tan correcto, un soldado tan predecible. No dudé ni por un momento que en el momento crítico te pondrías delante de las balas. Por eso eras el candidato perfecto para el papel del heroico guardaespaldas que muere protegiendo al futuro gobernador. Pero, claro, primero tuvimos que asegurarnos de tu estupidez». Todos los atentados fueron montados. Miguel sentía cómo la sangre empapaba el chaleco antibalas, cómo el cuerpo se debilitaba. Una puesta en escena, por supuesto, tonto. Necesitábamos un verdadero héroe, un excomando, un ciudadano ejemplar, alguien cuya muerte conmoviera a todo el Estado. Sonrió mirando sus uñas bien cuidadas. Y luego, un candidato herido no puede convertirse en gobernador, pero un guardaespaldas asesinado, ¿o eso es exactamente lo que se necesita para ganar las elecciones? Simpatía de los votantes, una ola de indignación popular, acusó. Y nuestro matrimonio, Emilia, también fue una puesta en escena. No, que va, al principio todo fue real, pero luego conocí a Roberto, lanzó una mirada a Silverio llena de una pasión tan evidente que a Miguel le dolió físicamente. Él me mostró otra vida, una vida que merezco. Tú volverás a pudrirte en tu querido estiércol, y yo me bañaré en oro. Asintió al asesino, termina en la cabeza. Miguel miraba el negro cañón de la pistola. Ya no podía moverse, la pérdida de sangre hacía su efecto, todo su entrenamiento, toda su experiencia eran inútiles, solo quedaba partir con dignidad. El disparo sonó como un latigazo, ahora todo había terminado, pero no fue de la pistola del asesino, sino de algún lugar lateral. El hombre del traje negro cayó como abatido, con un pulcro agujero en la frente, trabajo de un profesional. «Roberto, Dios mío», Emilia corrió hacia Silverio. «¿Qué demonios está pasando? Dispara tú, tenemos que eliminarlo, lo ha oído todo. Acaba con este idiota o estamos acabados». Silverio agarró la pistola del asesino caído, pero su mano temblaba. No entendía quién había disparado al asesino, el miedo lo paralizaba. De repente, apuntó el arma de Miguel a Emilia. «Cállate, tú lo arruinaste todo, no debiste traer a tu vaquero a mi campaña, acabaré con los dos». En ese momento se oyó el aullido de las sirenas. La terraza se llenó de policías, los reporteros ya filmaban lo que se convertiría en la sensación del año. Lo último que vio Miguel antes de sumirse en la oscuridad fue cómo las esposas se cerraban en las muñecas de su esposa.
En ese momento, en el sexto piso del edificio de la biblioteca escolar, un joven francotirador ya desmontaba cuidadosamente el rifle Mannlicher Carcano M91-38 con mira óptica japonesa Ordnance 4X, exactamente a 265 pies del lugar de los hechos. Junto a la ventana solo quedaba una vaina vacía de cartuchos 6.552 mm Carcano. El joven tirador guardó cuidadosamente el arma. Almohadilla, capítulo 6, Héroes. La verdad se parece a una bala. Una vez disparada, vuela en línea recta y siempre encuentra su objetivo. A veces toma segundos, a veces años, pero el resultado es invariable. Miguel Ramírez abrió los ojos en la habitación del hospital 2 días después del disparo. Lo primero que vio fue el rostro de su hijo. Javier estaba sentado junto a la cama, apretando en sus manos una gorra de béisbol gastada, la misma con la que iban a cazar cuando él tenía 12 años. Bienvenido de vuelta, papá. La voz de su hijo sonaba ronca, como si no hubiera dormido en días. Los médicos dicen que naciste con buena estrella. La bala pasó a 1 milímetro de la arteria. Miguel intentó incorporarse, pero el cuerpo fue atravesado por un dolor agudo. Algunas heridas tardan más en sanar que otras. Fuiste tú, no era una pregunta, sino una afirmación. En el fondo de su alma lo supo desde el momento en que sonó el disparo salvador, en el sexto piso de la biblioteca. Javier asintió. En sus ojos se leía la misma determinación de acero que Miguel había visto en el espejo durante sus 15 años de servicio. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre los francotiradores? Que lo principal no es el disparo en sí, sino saber esperar el momento adecuado. Hizo una pausa. Esperé, vigilé cada una de tus salidas desde el día que tomaste ese trabajo. Algo me decía que ocurriría una desgracia. Siempre estuve cubriéndote. Pero el rifle, ese Mannlicher Carcano, ¿por qué precisamente ese? Lo saqué de tu escondite en el establo hace una semana. Sabía que estaba allí desde que tenía 15 años. En el pasillo se oyeron pasos. Agentes del FBI venían a tomar declaración. El juicio comenzó un mes después. La sala estaba abarrotada. Periodistas, políticos, gente común. Todos querían ver cómo se hacía justicia. Emilia se mantuvo firme hasta el final. Incluso cuando el fiscal presentó las grabaciones de las cámaras de vigilancia que mostraban sus encuentros con Silverio. Incluso cuando leyeron las transcripciones de las conversaciones telefónicas con el asesino a sueldo. Solo cuando Javier testificó, algo tembló en sus ojos. La acusada Emilia Ramírez, la voz del juez resonaba por la sala silenciosa, se la declara culpable de organizar un intento de asesinato, de conspiración para cometer un delito grave, de intento de subversión del proceso electoral. El tribunal la condena a 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Silverio recibió cadena perpetua. Su carrera política quedó destruida y con ella los sueños de Emilia de una vida lujosa en la alta sociedad. Los periódicos estaban llenos de titulares. Padre e hijo previenen un asesinato político. Familia de héroes. Cómo el amor a la patria venció la traición. Francotiradores de 2 generaciones defendieron la democracia. La historia del padre y el hijo, dispuestos a arriesgar sus vidas por la justicia, se convirtió en un símbolo de los valores mexicanos. Cuando Miguel finalmente regresó al rancho, lo primero que hizo fue ir al establo. Javier ya estaba allí, cepillando a su yegua alazana favorita. ¿Sabes, hijo? Miguel pasó la mano por la pared de madera impregnada del olor a heno y caballos. Estaba pensando, ¿qué tal si abrimos aquí una escuela de supervivencia? Enseñemos a la gente no solo a disparar, sino a entender por qué vale la pena apretar el gatillo. Javier sonrió. ¿Y la universidad? Terminarás veterinaria, será útil, tendremos caballos, muchos caballos. Estaban hombro con hombro, mirando la puesta de sol sobre las montañas de Chihuahua, padre e hijo, 2 hombres que conocían el precio del honor y sabían esperar el momento adecuado. 6 meses después, en la puerta del rancho apareció un nuevo letrero: Escuela de Supervivencia Ramírez, enseñamos a proteger lo que es valioso. Los primeros alumnos fueron hijos de veteranos, hombres como Miguel, que sabían lo que significaba servir a algo más grande que los propios intereses. Una tarde, cuando las clases terminaron, Javier encontró a su padre en el campo de tiro. Miguel miraba la puesta de sol, sosteniendo en sus manos el gastado rifle Mannlicher Carcano. ¿Piensas en mamá?, preguntó el hijo en voz baja. No, Miguel negó con la cabeza. Pienso en el futuro, en que algunas heridas solo sanan cuando enseñamos a otros a no cometer nuestros errores. El cielo se apagaban lentamente los últimos rayos de sol, tiñendo las montañas del color del oro viejo.
En algún lugar de la prisión federal, Emilia Ramírez miraba la misma puesta de sol a través de los barrotes. En algún lugar del archivo del FBI se guardaba una carpeta con el caso que los periodistas bautizaron como el segundo Dallas. Y aquí, en el rancho de Chihuahua, dos hombres continuaban haciendo lo que mejor sabían, enseñar a otros a ser fieles. Porque a veces no basta con saber disparar, también hay que saber por qué vale la pena apretar el gatillo, y lo más importante, por qué vale la pena no hacerlo. Si les gustó esta historia, apoyen al autor con un like, suscríbanse al canal y compartan sus emociones en los comentarios. Gracias.